Mi esposa enfermiza, para no divorciarse de mí, aprovechó que dormía para clavarme una jeringa en el brazo y luego me dejó inconsciente con un pañuelo. Cuando desperté, ya estaba encerrado en el sótano, y ella estaba montada sobre mí. Su sonrisa tenía un aire de obsesión. En ese momento, lágrimas de humillación brotaron de mis ojos. Si tienes agallas, suéltame y peleemos 300 asaltos. Mi esposa enfermiza me preparaba a diario un caldo fortificante. Sufría horriblemente, pero cuando por fin encontré una oportunidad para escapar, ella me atrapó de vuelta, acarició mi rostro y, sonriendo, me dio una buena noticia. Estoy embarazada. Si vuelves a huir, te rompo las piernas, Liu Ruyan. Mi esposa por contrato, maldita esposa por contrato. 3 años. 3 largos años. Por fin, el círculo rojo en el calendario llegó al último día. Solté un largo suspiro. Sentí que la gran piedra que oprimía mi corazón por fin se movía. Estos 3 años, la ayudé a lidiar con el acoso familiar para que se casara. Ahuyenté como moscas a esos supuestos jóvenes talentos que la rondaban. Ella pagaba. Yo hacía el trabajo, un trato justo. Con ese dinero, mi empresa también prosperó, ni muy grande ni muy pequeña, pero al fin era mi propio negocio. Ahora, su amor platónico siempre mencionado, Jibo Xiao, ha regresado triunfante al país. En las redes sociales vi fotos de ellos dos, un encuentro casual. Liu Ruyan sonreía con una calidez primaveral. Bien, amor correspondido. Yo, como herramienta, ya puedo retirarme con éxito. Al imprimir el acuerdo de divorcio, resalté en negrita la cláusula de salir sin nada. Esa línea, no me interesa ni un centavo de la familia Liu. Estos 3 años. La villa era suya, los autos lujosos eran suyos. Yo, Ling Xuan, nunca pensé en codiciar nada. Silbando una cancioncilla, doblé el acuerdo y lo metí en mi maletín. Esta noche es el momento de sincerarme. Ling Xuan. Por fin puedes ser tú mismo, me dije frente al espejo. En la sala de la villa. Liu Ruyan estaba sentada en el sofá, degustando vino tinto con elegancia. Al verme entrar, ni siquiera levantó la vista. Ruyan, hay algo de lo que debemos hablar. Dejé el acuerdo de divorcio sobre la mesa de centro frente a ella. Han pasado 3 años. Este es el acuerdo de divorcio. Échale un vistazo. Si no hay problema, fírmalo. En cuanto a los bienes, no quiero nada. Intenté que mi tono sonara tranquilo, incluso con un toque de alivio liberador. Entonces dejó la copa, tomó las hojas con parsimonia. Esperé a que asintiera. O dijera algo cortés. ¿Quién iba a pensar que, al segundo siguiente, rasgó? El acuerdo se convirtió en pedazos de papel que volaron por el aire. Mis pupilas se dilataron. Liu Ruyan, ¿qué quieres decir? Nunca en mi vida me había sentido tan humillado. 3 años de paciencia estuvieron a punto de estallar en ese momento. Se puso de pie, con una sonrisa en los labios que no lograba descifrar, fría y con un toque de burla. Ling Xuan, dije que cuando termina esto, lo decido yo. Esa mirada ya no tenía ni rastro de la apariencia de CEO distante, había un matiz de obsesión que me heló la espalda. El contrato original decía claramente 3 años. ¿Ahora quieres retractarte? Jadeaba de rabia. ¿Esta mujer tenía agua en el cerebro? Su amor platónico ya había vuelto. ¿Y aún me quedaba como una vela encendida para el año nuevo? Las reglas las puse yo, dijo con desdén. Pero con un tono de autoridad incuestionable. Ahora, no quiero divorciarme. La señalé con el dedo, sin poder articular palabra. Había visto gente irracional. Pero nunca a nadie tan irracional. ¿Esto qué es? Ni siquiera así se mata al burro después de usar su trabajo. ¿Jugando conmigo? La ira me cegaba, pero sabía que en ese estado, discutir con ella era inútil. ¿Está bien, no firmas? Sonreí con sarcasmo. Este maldito lugar, yo no me quedo. Dicho esto, me di la vuelta y subí las escaleras para recoger mi escaso equipaje. Pensé que mudarme la haría calmarse, darle algo de presión. Ahora que lo pienso, fui terriblemente ingenuo. Liu Ruyan se quedó en medio de la sala, viendo mi espalda mientras subía, sin decir una palabra, solo con esa mirada, como 2 ganchos, fijamente clavada en mí. Cuando bajé las escaleras arrastrando la maleta, cuando estaba a punto de salir dando un portazo, él habló lentamente, Ling Xuan. El mundo exterior es peligroso, te arrepentirás. Su voz no era alta, pero se clavó como agujas en mis oídos. No me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. De este hogar donde había estado 3 años, solo sentí un escalofrío inexplicable en el corazón. Esta mujer hoy está demasiado rara. Un mal presentimiento empezó a extenderse en mi corazón,
pero en ese momento solo pensé que era un berrinche de señorita mimada. Un escándalo sin sentido. El hecho de que Liu Ruyan no firmara el acuerdo de divorcio era como una piedra atascada en mi pecho. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía. Ella, en cambio, parecía una persona decente. Con un traje de alta costura, el peinado impecable, solo que su rostro tenía un tono pálido enfermizo. Lin Xuan me miró de arriba abajo con una expresión como si viera algo sucio. He oído que Liu Yan no quiere divorciarse de ti. Su tono rebosaba superioridad. Casi se desbordaba. No es asunto tuyo, respondí de mal humor. También es cierto, sonrió con una sonrisa muy falsa. Después de todo, alguien como tú que vive de las mujeres, Liu Yan se ha cansado y quiere deshacerse de ti. Es normal. La sien me latía con fuerza. Ese imbécil. Vino expresamente a molestarme. Pero no te preocupes, se acercó un paso. Bajó la voz, con aire de orgullo, Liu Yan volverá pronto a mi lado. Somos el uno para el otro. En cuanto a ti, si eres listo, lárgate ya. No estorbes. La frustración de estos 3 años, sumada a la provocación de este idiota. Estalló al instante. Le di un puñetazo directo a su carita blanca. ¡Paf! Hee Xiao seguramente no esperaba que me atreviera a golpearlo. Quedó aturdido, retrocedió tambaleándose varios pasos, la nariz le sangró al instante. ¿Te atreves a pegarme? Se tapó la nariz, incrédula. ¿Y qué? Di un paso adelante y le propiné otra patada, haciéndola doblarse. Como un camarón cocido. ¿Te doy demasiada confianza? Fanfarroneando delante de mí. Le pegué, hacía tiempo que quería hacerlo. Estos 3 años. La luz de luna que Liu Ruyan mencionaba siempre, me hizo sentir como un suplente. Y ahora este suplente aún se atreve a provocar. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo levanté. Joven maestro He. Escucha bien, lo de Liu Ruyan y yo no es que no quiera divorciarme. Pregúntale a ella. Si vuelves a fastidiar, te pegaré cada vez que te vea. Le volé hasta las gafas de montura dorada. Hee Xiao quedó noqueado con unos cuantos golpes. Los 2 guardaespaldas que trajo intentaron intervenir, pero los detuve con una mirada. No se atrevieron a moverse. Este tipo seguramente estaba acostumbrado a la comodidad, bonito pero inútil. Finalmente, huyó a rastras dejando caer, espérame. Va, te espero. Pensé que todo había terminado así. No esperaba que 2 días después, Hee Xiao, ese imbécil, no aprendiera la lección. Consiguió a unos pandilleros de pelo teñido, con tatuajes baratos, que me bloquearon en la entrada de mi empresa. Chico, fuiste tú quien golpeó a nuestro joven He. El cabecilla, con un cigarro en la boca, me señaló con un bate de béisbol. En ese momento me reí. ¿Esto es todo? Ni siquiera me caliento. En un santiamén, todos los pandilleros estaban en el suelo, llorando y llamando a sus madres. Hee Xiao estaba escondido no muy lejos, al ver la escena se puso pálido. Caminé hacia él paso a paso. Lo asusté tanto que intentó huir, pero lamentablemente. Llegó tarde. Le di otra buena paliza, esta vez más fuerte. Seguramente no podría levantarse de la cama en 10 días o medio mes. Desde entonces, Hee Xiao me veía y huía como un ratón ante un gato. Se daba la vuelta y se iba. Esa mirada de miedo no podía ser falsa. Una vez, en una fiesta, al verme de lejos, se le cayó la copa de vino al suelo. Realmente le causé un trauma psicológico. Inútil, pensé. Por Liu Ruyan, al menos nominalmente, había dejado a su luz de luna en ese estado. Ella debería darme un poco de respeto y firmar el acuerdo de divorcio. Así que fui a buscarla otra vez. Le supliqué, insistí. Liu Ruyan, te lo ruego, ¿puedes dejarme en paz? A tu luz de luna ya lo dejé hecho polvo. ¿Para qué me retienes? Ella solo me miraba así, sin decir nada. Estaba harto, al borde de la locura por su culpa, justo cuando perdía toda esperanza. De repente hubo un giro. En un evento de negocios, como la pareja modelo que éramos. Fuimos invitados. Al terminar el evento, dejamos caer la máscara. Le planteé el divorcio otra vez. Liu Ruyan, ¿qué es lo que quieres realmente? Dame una respuesta clara de una vez. Ella guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que volvería a ignorarme. Pero entonces, con voz pausada, dijo, está bien. Firmaré. Me quedé atónito, dudando de lo que había oído. ¿Qué dijiste? Dije que firmaré el acuerdo de divorcio. Repitió sin expresión en el rostro. Un escalofrío me recorrió el corazón. Luego, una alegría inmensa, el cielo tiene ojos. Después de 3 años. Por fin va a terminar. Pero antes de que pudiera alegrarme demasiado, noté la mirada que me dirigía. ¿Cómo describirla?
Algo inquietante, como un lago profundo sin fondo, que escondía algo que no lograba entender, y también un atisbo de inquietud. Liu Ruyan, por fin, cedía diciendo que firmaría el divorcio. En ese momento, mi cabeza zumbó, no podía creer lo que oía. Estos 3 años habían sido insoportables. Su está bien. Firmaré fue para mí como música celestial. Sin embargo, cambió de tono, con una sonrisa inescrutable en los labios. Antes de firmar, cenemos juntos. Que sea nuestra cena de despedida. Cena de despedida. De acuerdo, si eso significa que firmará. Una cena no es problema. Incluso podría ser un banquete, pensé, con un poco de cinismo. ¿Acaso esta mujer finalmente ha tenido un arrebato de conciencia? Quiere terminar en buenos términos. La cena fue en el comedor de la villa. Una mesa larga, velas elegantes y varios platos que solían gustarme. Esa noche, Liu Ruyan estaba inusualmente tranquila, casi tierna. Me sirvió vino. Y me preguntó en voz baja cómo iba mi empresa. Su tono no era el mismo que cuando la conocí, cuando a veces mostraba una cortesía distante. Hoy, su dulzura me resultaba incómoda, pero yo, cegado por la inminente libertad, no le di importancia. Solo pensé que, tal vez era la calma antes de la tormenta o su último gesto de cortesía. Terminada la cena, dejó los cubiertos. Vamos, a mi estudio. Tomo la pluma. ¿El acuerdo está contigo o tienes una copia aquí? Lo traje. Saqué rápidamente del maletín el acuerdo de divorcio que contenía mi esperanza. No era la primera vez que entraba a su estudio, pero hoy sentía que el aire tenía un aroma extraño e indescriptible. Se sentó detrás del escritorio. Tomó el acuerdo que le entregué, y mi corazón latía desbocado, sin apartar la vista de su mano. Tenía los ojos bajos, sus largas pestañas proyectaban una sombra tenue bajo la luz. Por fin, posó la pluma, con una caligrafía fluida. Escribió su nombre, Liu Ruyan. En ese momento, sentí que la roca que había oprimido mi pecho durante más de 3 años finalmente se había removido. Deslizó el acuerdo firmado hacia mí. Ling Xuan, ahora eres libre, dijo en voz muy baja. Extendí la mano para tomar el acuerdo, casi rozando el papel. En ese instante, como un rayo, la otra mano de Liu Ruyan sacó algo del cajón del escritorio. Un destello frío, era una jeringa. Mis pupilas se contrajeron. Un escalofrío me subió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Liu Ruyan, quise esquivar, resistirme, pero todo fue demasiado rápido. Sus movimientos no eran los de una señorita mimada, sino los de una agente entrenada. La punta de la aguja, helada, sin ninguna vacilación, se clavó profundamente en mi brazo derecho. Sentí un dolor agudo. Instintivamente quise sacudírmela, pero su otra mano me sujetó el brazo con fuerza. Con una fuerza increíble, empujó el émbolo sin piedad hasta el fondo. Un vértigo violento se apoderó de mi mente al instante, un dolor punzante y entumecedor recorrió mi brazo, seguido de una debilidad total en todo el cuerpo. ¿Qué me has inyectado?, dije entre dientes, sintiendo mis párpados cada vez más pesados. Ella no respondió, solo sacó un pañuelo blanco del bolsillo. Ese pañuelo parecía llevar un aroma extraño y celestial. Lo cubrió sobre mi boca y nariz. Suéltame. Luché con todas mis fuerzas, pero mi energía se desvaneció como la marea. Mi visión comenzó a nublarse, el mundo daba vueltas. Maldición. Estaba tan desprevenido. ¿En serio creí que me dejaría ir tan fácilmente? Lo último que vi fue el rostro sereno de Liu Ruyan, con una sonrisa seductora en la comisura de sus labios. Una sonrisa enfermiza. Sus hermosos ojos se curvaron como medias lunas. Pero en esas medias lunas bullía un miedo aterrador, una posesividad espesa e inconfundible. Ling Xuan, su voz sonó como un susurro demoníaco. Esa risa, como miel envenenada, me hizo estremecer. ¿Con qué clase de loca me había metido? No sé cuánto tiempo pasó. Desperté de nuevo, agitado por un aroma suave y persistente. No fue un despertar. Me sentía en una habitación subterránea y oscura. Mis manos y pies estaban sujetos por algo pesado, cadenas de hierro. Estaba tendido en forma de X en una cama, y Liu Ruyan estaba a mi lado, vistiendo un pijama de seda, con el cabello suelto sobre los hombros. Su aliento tenía una temperatura ardiente. Esposo, despertaste. Su voz era muy baja, muy suave, como una pluma rozando mis nervios. Pero en esa voz había un escalofriante matiz de satisfacción y locura. Intenté hablar, pero mi garganta estaba terriblemente seca. SHH, puso un dedo suavemente sobre mis labios. Esposo.
¿No te acuerdas? No pasa nada, pero ¿quieres dejarme? Eso no es posible. Levantó la cabeza, sus hermosos ojos brillaban con una luz extraña en la penumbra. Todavía tenemos muchas cosas que hacer, como cerrar un negocio de 1.000 millones. Pasó otro tiempo indeterminado. Cuando recuperé la conciencia, me desperté. Una voz femenina suave, con una sonrisa perezosa, llegó desde arriba de mi cabeza. Esa voz. Levanté la cabeza de golpe. Liu Ruyan. Estaba sentada tranquilamente al borde de la cama, con la bata de seda que conocía bien. Sostenía una copa de vino tinto. La movía suavemente, el líquido rojo oscuro brillaba con un fulgor extraño en la penumbra. En ese momento, era completamente diferente de la fría directora ejecutiva de siempre. En sus hermosos ojos brillaba una luz casi ardiente que nunca había visto. Se inclinó, acercándose a mí. Su aliento cálido rozó mi rostro, con un ligero aroma a vino. Y su perfume característico. Ling Xuan, su voz era muy baja, muy suave, como un susurro entre amantes. En realidad, el día que firmamos el contrato hace 3 años. Hizo una pausa, y la comisura de sus labios esbozó una sonrisa seductora y enfermiza. Esa sonrisa me puso la piel de gallina. Ya quería hacer esto. Mis pupilas se contrajeron. Estás loca, Liu Ruyan, suéltame. Grité, pero mi voz salió ronca y débil por el efecto de la droga. Ella, como si no me hubiera oído, continuó hablando sola. Sus hermosos ojos se curvaron como medias lunas. Pero en su interior bullía una posesividad aterradora. También quería encerrarte en el sótano, un sótano al que solo yo pueda entrar. Sus dedos acariciaron suavemente mi mejilla, su tacto helado me erizó la piel. Encerrarte. Que solo me pertenezcas a mí. Loca. Esta mujer está completamente loca. Esposo, no te preocupes, te acostumbrarás. Dijo con voz suave, como calmando a un niño desobediente. ¿Pero quieres dejarme? Eso no es posible. Un destello peligroso pasó por sus ojos, pero solo sonrió. Esa sonrisa estaba llena de una locura obstinada. Luego, dejó la copa. No, no. Luché desesperadamente, haciendo sonar las cadenas. Pero la maldita droga aún no había desaparecido del todo. No tenía casi fuerza. No podía moverme, solo podía verla impotente. Ella hacía lo que quería. Mis instintos físicos comenzaron a despertar, y solo pude ser abierto. Disfrutar del trabajo es demasiado humillante. Yo, un hombre hecho y derecho. Ser tratado así por una mujer. Lágrimas de arrepentimiento, incontrolables. Rodando desde el rabillo del ojo. Totalmente automático, ciertamente ahorra esfuerzo, ciertamente es placentero. Pero necesito un mínimo de dignidad. Atado a la cama, derramé lágrimas de humillación y arrepentimiento. Durante todo el proceso, ella me miraba con una mirada obsesiva y fanática. Como si admirara su posesión más querida y única. Es una loca de pies a cabeza. Una enferma mental con un deseo de posesión desbordado. ¿Cómo demonios terminé enredado con esta pervertida? Los días siguientes. Entendí a la perfección lo que significa no poder vivir ni morir. Esa loca de Liu Ruyan. Bajaba puntualmente todos los días a visitarme. Más que visitarme, era para exprimir mi valor. Siento que mi cintura terminará destrozada por ella. Más puntual que fichar en el trabajo. Lo que más me enfurecía y humillaba era dar de comer. Al principio forcejeaba a muerte, mi boca era realmente dura. Ella no se enfadaba, solo me miraba con ternura, con esa sonrisa enfermiza. Marido, ¿cómo vas a comer así? Si no comes, ¿cómo tendremos fuerzas por la noche para hacer ejercicio? Joder, al final. Cedí, frente al hambre y su autoritarismo, mi pobre orgullo. Se hizo trizas. Además de la comida, ese maldito cordyceps, eucomia, y qué más, verga de perro, verga de ciervo, verga de caballo, verga de ciervo, incluso verga de tigre. ¿De qué receta del clásico de las montañas y los mares o de algún libro de cocina sacó esta mujer estas fórmulas? Cada día, un gran cuenco. Negruzco, solo el olor era penetrante. Marido. Esto lo preparé yo misma para ti, es un gran tónico. Sostenía el cuenco. Sonriendo con una falsa virtud. Me cago en tu puta madre. Quería vomitar. Ella me agarraba la barbilla, y el amargo jugo medicinal bajaba por la garganta, sintiendo que todos los órganos protestaban. El cuerpo, día a día, se volvía más enérgico, una falsa energía después de ser vaciado. Energía. Lo vergonzoso era que, bajo la medicina, bajo la tortura interminable día tras día, mi cuerpo comenzaba lentamente a
Incluso, a veces sentía un placer retorcido, y me despreciaba a mí mismo. Pero la tortura mental era como un cuchillo romo cortando carne, cada día más profunda. Cada día, vivía entre esa supuesta felicidad y un sufrimiento interminable. Liu Ruyan, aparte de hacer eso, a veces también actuaba como una mujer normal. Me abrazaba, apoyaba su cabeza en mi pecho, con la respiración suave. Ling Xuan, hueles tan bien. Intenté resistirme, usando toda mi fuerza para liberarme de las malditas cadenas que sonaban con estrépito. En el silencio del sótano, resultaba especialmente estridente. ¿Y el resultado? Además de tener las muñecas y los tobillos enrojecidos y desollados, cuando Liu Ruyan veía mis heridas, su mirada se volvía aún más oscura. Esposo, no eres obediente. Y entonces, llegaba un castigo aún más severo. Poco a poco, abandoné esa lucha inútil. Empecé a calmarme. Observándola a escondidas, cada uno de sus movimientos, observando este maldito sótano. Buscaba una oportunidad, cualquier posibilidad de escapar. Una vez. Parecía estar de muy buen humor, después del trabajo. Incluso me soltó una de las cadenas de la mano. Esposo. Hoy come tú solo. Dejó el cuenco en la mesita de noche y se quedó mirándome. Esa pizca de libertad repentina hizo que mi corazón latiera con locura. La esperanza, como una pequeña llama, se encendió en mi corazón. Despacio, con esa mano libre, cogí los palillos. Torpe, cogí la comida. ¡Qué rico! Lástima. Que la esperanza duró muy poco. En la siguiente comida, me volvió a encerrar con sus propias manos. Prefiero darte de comer yo, esposo, me gusta así. Esa pequeña llama se apagó de inmediato con un balde de agua fría, día tras día. Este sótano sin luz del día se había convertido en mi jaula, y Liu Ruyan era la que sostenía la llave, una hermosa y voluptuosa mano de jade. Hoy era diferente. Liu Ruyan, como de costumbre, bajó a este oscuro sótano. Seguía llevando ese lujoso camisón de seda. En el aire, ese familiar aroma. Que me mareaba. Comenzó con habilidad esa rutina que yo ya casi había llegado a aceptar como parte del trabajo. Lo que más me ponía los pelos de punta era su expresión. Ya no era esa simple satisfacción de posesión, sino una expresión extremadamente extraña. Con la mirada perdida, como sumergida en un sueño extremo, de repente se inclinó. Sus labios ardientes rozaron mi oído, y su voz temblorosa susurró, Ling Xuan, ¿sabes? No importa que no lo recuerdes, pero hace 3 años ya decidí que solo podía ser mío. Hace 3 años, esas 3 palabras fueron como un rayo que partió mis confusos pensamientos. Hace 3 años, ¿no fue cuando firmamos ese maldito contrato? En ese entonces, me miraba como si fuera un objeto en venta. Su mirada era pura evaluación fría. ¿Cómo pudo ser ella? Esos puños que se movían por mí. Siguió hablando, con una voz llena de obsesión enfermiza, a los que querían abusar de mí. Los derrotaste por completo. Ling Xuan, ese es el hombre que quiero. Me quedé rígido. ¿Qué dijo? Pelear. ¿Y Hibo Xiao qué es? De repente soltó una risa sarcástica, con un desprecio absoluto y sin disimulo, un inútil. Parece débil y frágil, como un afeminado. Antes estaba ciega. ¿Cómo pude gustar de ese tipo de basura? Un estafador que vino por mi dinero y mi posición. ¿De verdad cree que no lo sé? Quería ligar conmigo y ni siquiera era discreto. Mientras hablaba, parecía sacar la lengua. Solo podía soportar lo rígido. Su mirada era aterradoramente ardiente, como si por fin hubiera obtenido una reliquia sagrada. Solo alguien como tú merece ser mi hombre. Mi mente era un caos. Sus palabras enfermizas me helaron la sangre, pero lo que más me aterrorizó fue lo que dijo después, esta vez por fin te tengo por completo, y además, antes de tenerte, vi la trama que más deseaba ver. Se ríe. Esa risa resuena en el sótano silencioso, haciéndola aún más siniestra. 3 años, Ling Xuan, ¿sabes cuánto tiempo he aguantado? Ese inútil de Hibo Xiao no sirve para nada. En cuanto ella regresó, supe que volvería a ver esa pose gallarda de cuando golpeabas por mí. Ling Xuan, ¿sabes? Cuando frente a mí, por mí, dejaste a Hibo Xiao hecho un perro muerto, qué emoción sentí en ese momento. ¡Qué felicidad, eh! Mi cerebro explotó como si le hubieran lanzado una bomba. Resulta que las repetidas provocaciones de Hibo Xiao no fueron casualidad. Fui yo, como un idiota, quien cayó en el pozo que él había cavado. Él es como un director desde lo alto, y yo solo soy el lamentable protagonista de su guión, encargado de representar la estética de la violencia. Pero lo más lamentable fue tu patada. Esa que casi lo mata.
En su rostro se reflejaba pesar, y solo pude ver esa pose desde el monitor. Realmente no pude contenerme. Al ver su expresión enfermiza, mezcla de obsesión y locura. Un escalofrío me subió desde el coxis hasta la coronilla. Trabajé casi 2 horas, con los ojos cerrados. Sin fuerzas ni para mover un dedo. Al rato, pareció que él descansaba lo suficiente. Se incorporó apoyándose, como si fuera a encerrarme e irse, como siempre. Pero en cuanto se levantó, su expresión cambió. Se tapó la boca con la mano. Frunció el ceño, como si fuera a vomitar. Al instante siguiente, saltó de la cama apresuradamente y, sin mirar atrás, corrió rápido hacia la puerta del sótano. El sonido de sus tacones se alejó cada vez más, hasta que la puerta de hierro se cerró. Con un golpe, y todo el sótano volvió a quedar en un silencio sepulcral. Yo, tumbado en la cama, jadeaba con fuerza, todo el cuerpo como desarmado. Después de mucho tiempo, me di cuenta con torpeza de que él se había ido. Y además, cuando estaba excitado, soltó el candado de mis manos. Después del trabajo, debido a un malestar repentino, pareció olvidarse de volver a cerrarlo. Levanté torpemente la mano, en mi muñeca, esa fría cadena de hierro. Colgaba floja, el candado estaba abierto. Lo olvidó. Se olvidó de volver a encadenarme. Una corriente eléctrica recorrió desde mi coxis hasta la coronilla. Oportunidad. Esta era mi única oportunidad. No me atrevía a moverme, escuchaba atentamente los ruidos del exterior, temiendo que regresara de repente. Pasaban los minutos, segundo a segundo. No se oía nada. Soporté el agotamiento. La debilidad y el cansancio de haber sido vaciado, obligándome a descansar para recuperar fuerzas. Cada segundo era una tortura. Unas 2 horas después, sentí que por fin tenía un poco de energía. Me incorporé lentamente, poco a poco, y luego empecé a lidiar con las malditas grilletes de los pies. Eran más resistentes que los de las manos. Busqué a tientas en la habitación. Encontré una pieza metálica que había caído al suelo cuando él cambió la bombilla. La usé para hacer palanca. Sudor frío. El sudor me caía por la frente hasta los ojos. Ácido y amargo. Pasaron otras 2 horas. Oí un ligero clic. Por fin, la atadura de mis pies se soltó. Libertad. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la puerta de hierro que daba al exterior del infierno. Pero la esperanza se hizo añicos una vez más contra la realidad. La puerta estaba cerrada. Y era una cerradura electrónica avanzada que nunca había visto. Volví a la habitación. Saqué todo lo que pudiera servir como herramienta y golpeé y aporreé la puerta. Inútil. Era como si la puerta estuviera fundida con la pared. Inmóvil. Desesperado, toqué una pieza de goma dura, que se había desprendido de no sé qué, del tamaño de una tarjeta bancaria. En las películas siempre pasa así. Una tarjeta, la metes en la ranura de la cerradura, la deslizas y la puerta se abre. Aunque me parecía una estupidez, en ese momento no me quedaba otra opción que intentarlo. Inserté la goma en la ranura y la deslicé 1 vez, 2 veces. 100 veces. El brazo me dolía como si fuera a romperse. Estaba sediento y hambriento, la garganta me ardía, justo cuando estaba a punto de rendirme. Y volver a la cama a esperar la muerte, oí un clic tan débil que casi no se percibía. Venía del interior de la cerradura. Di un respingo, el corazón me latía con locura. Lo logré. Soy un genio. Agarré el picaporte con todas mis fuerzas. Tiré hacia adentro con toda mi energía. La puerta se abrió, pero solo una rendija. Una fuerza desde fuera empujó la puerta rápidamente. ¿Qué pasaba? Antes de que pudiera reaccionar, otra vez ese maldito pañuelo blanco, el olor familiar. Con un toque dulce, cubrió al instante mi boca y nariz. Ni siquiera pude ver el rostro. En un instante, me hundí de nuevo en la oscuridad infinita. Al caer, caí en un abrazo familiar, con un aroma sutil. Era Liu Ruyan. Un instante después, como si me hubieran arrancado a la fuerza de un pantano viscoso. En la oscuridad, ese aroma familiar que me ponía la piel de gallina, volvió a meterse en mi nariz. Antes de abrir los ojos, ya notaba que algo iba mal. El peso de mis extremidades era más del doble de pesado que antes. Abrí los ojos de golpe, bajo la tenue luz. Lo que vi en mis muñecas y tobillos eran esos objetos fríos y sin brillo, cadenas de hierro. Mucho más gruesas que antes, con profundos arañazos, como 2 serpientes negras venenosas, que me aprisionaban con fuerza. Y Liu Ruyan estaba tumbada sobre mí. Parecía un gato perezoso, con la cabeza apoyada en mi pecho, sus dedos acariciaban suavemente mi rostro. Al verme despierto, levantó la cabeza. En sus hermosos ojos
Había un destello de peligrosa sonrisa que conocía bien. Marido, no te portas bien. Su voz era muy suave, muy dulce, pero se clavó en mis oídos como un punzón de hielo. ¿Intentabas escapar a escondidas? Su yema de dedo recorrió mis labios. Con un toque frío. ¿Qué pasa? ¿Acaso esta belleza no es suficiente para retenerte? ¿Qué hay de bueno afuera? Recuerda, el mundo exterior es peligroso. Ella acercó su rostro, su aliento cálido me rozó la cara, y dijo palabra por palabra. Apreté los dientes con fuerza. Mi pecho subía y bajaba violentamente, pero no podía decir ni una palabra. La humillación de la derrota y una desesperación más profunda me inundaron como mareas. Parecía muy satisfecha con mi reacción en ese momento, y la sonrisa en sus labios se hizo más profunda. Quédate aquí, conmigo y con el niño. El niño. Esas dos palabras explotaron como una bomba en mi mente. Todo mi cuerpo se estremeció. La miré fijamente, pensando que había oído mal. ¿Qué dijiste? Mi voz sonó terriblemente seca. ¿El niño? En el rostro de Liu Ruyan. La peligrosa expresión enfermiza desapareció al instante, reemplazada por una expresión ingenua y expectante. Como la de un niño que ha hecho algo bien y espera que un adulto lo elogie. Asintió con fuerza. Con los ojos brillantes. Sí, el niño. Tu hijo. Incluso con un tono de alarde, me respondió con seriedad. Este es el resultado de casi medio mes de esfuerzo. Al terminar, esa expresión ingenua desapareció de nuevo. Se volvió a convertir en esa loca de mirada sombría y posesividad desbordante, entrecerrando los ojos peligrosamente. Esa transición perfecta de expresiones me provocó un escalofrío desde lo más profundo. Mi mente era un caos. Me obligué a aferrarme al último atisbo de cordura y pregunté incrédulo, ¿lo has confirmado en el hospital? ¿Y si no? Levantó las cejas con orgullo, como un pavo real que ha ganado una pelea. Acabo de confirmarlo y quería volver a casa para contarte la buena noticia. Pero al abrir la puerta, descubrí, su mirada se enfrió al instante y la fuerza en su mano aumentó. Sujetando mi barbilla, descubrí a un hombre despiadado que intentaba escapar a escondidas. Quería abandonarnos a mí y a nuestro hijo. Me quedé sin palabras ante sus acusaciones. Mi corazón se sintió como si una mano invisible lo apretara, hundiéndose pesadamente. Un hijo. Ella está embarazada. Ese hecho era más pesado que las cadenas más gruesas en mis muñecas, aplastando por completo la última esperanza de escapar. Me calmé, poco a poco me fui calmando. Ahora que hay un niño, intentar escapar sería más difícil que escalar el cielo. Cerré los ojos, dejando de mirar ese rostro hermoso pero demente. Mi mente comenzó a cavilar frenéticamente, como una madeja enredada. Las palabras que Liu Ruyan había dicho antes resonaban una y otra vez en mi mente. Hace 3 años. Hace 3 años ya me quería para sí. Hace 3 años, golpeé a alguien por ella. Después de pensar mucho, un recuerdo borroso que había quedado olvidado en un rincón de mi memoria comenzó a emerger. Recién graduado de la universidad, estudié finanzas. Sin contactos. Sin conexiones, graduarse era igual a estar desempleado. Mi título, no del todo malo. No servía de nada frente a la realidad. Para ganarme la vida, encontré un trabajo a tiempo parcial como camarero en un bar. Hace 3 años, ¿no era justo cuando me gradué de la universidad y estaba más pobre que una rata? Rebusqué desesperadamente en el montón de basura de mis recuerdos, tratando de encontrar alguna pista. Finalmente, un fragmento que había enterrado deliberadamente. Una escena vergonzosa y apasionada, fue arrastrada a la fuerza desde un rincón polvoriento. En ese entonces acababa de graduarme. Estudiaba finanzas, pero sin contactos ni conexiones. Graduarse era estar desempleado, y esa frase no podía ser más cierta. Para ganar algo de dinero, encontré un trabajo de camarero a tiempo parcial en un bar bastante concurrido. Esa noche, el bar estaba tan ruidoso como siempre. Llevaba una bandeja y me movía entre la multitud. Entonces vi esa escena. En un reservado en la esquina, 6 o 7 pandilleros con el pelo teñido de colores chillones. Rodeaban a una chica, soltando obscenidades y manoseándola. La chica claramente había bebido demasiado, con las mejillas sonrojadas y la mirada perdida. Su cuerpo estaba tan débil como si no tuviera huesos, solo podía forcejear sin fuerzas. En ese momento, me dejé llevar por el arrebato, sin pensar en las consecuencias. Era un universitario recién salido al mundo, aún un joven impulsivo y apasionado. ¿Cómo podría tolerar algo así? Dejé la bandeja y, sin decir una palabra, me abalancé. Puse a la chica detrás de mí para protegerla. ¿Qué estáis haciendo? ¿Acaso es un mérito acosar a una chica? Los pandilleros se quedaron paralizados un momento,
luego sonrieron con saña y me rodearon. Lo que siguió fue una pelea caótica. Eran muchos, y yo recibí varios golpes desde el principio. Tenía el labio ardiendo de dolor, pero no me rendía. Pensaba que si iba a ser el héroe que salva a la damisela, no podía morir a medio camino. Eso sería demasiado humillante. Una oleada de ira brotó desde el fondo de mi corazón. La adrenalina se disparó al instante, luché ciego de ira y abandoné por completo la defensa. Era un intercambio de golpes, jugarme la vida con ellos. Tú me das un puñetazo. Yo, a cambio de recibir ese golpe, te devuelvo una patada. Esa ferocidad temeraria realmente los intimidó. Al final, con esos matones, yo tampoco salí bien parado. Tenía la cara marcada, amoratada e hinchada, y la ropa rota. De forma instintiva, giré la cara para que la chica que estaba detrás no viera mi aspecto tan desastroso. Hice una buena acción sin dejar mi nombre, pero principalmente porque este aspecto era demasiado vergonzoso. Ni siquiera me atreví a mirarla de vuelta. Me fui cojeando, y el resultado era previsible. Ese mismo día me despidieron del bar. Otra vez sin trabajo. Aproximadamente medio mes después, recibí una llamada extraña, y entonces firmé ese maldito contrato con Liu Ruyan. El acuerdo matrimonial. Al pensarlo, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Momento, lugar, causa y efecto, todas las pistas en ese instante se conectaron. No fue una casualidad. Ella desde el principio vino a por mí. Abrí los ojos de golpe, clavando la mirada en Liu Ruyan, que estaba encima de mí. Mi voz, por la conmoción extrema, se volvió ronca y áspera. La chica del bar, eras tú, ¿verdad? Liu Ruyan levantó lentamente la cabeza. En sus hermosos ojos brilló un destello de astucia triunfante, y las comisuras de sus labios dibujaron una sonrisa enfermiza y satisfecha. Cariño, parece que lo recuerdas. Sus dedos tocaron suavemente mis labios, su tono tenía un regocijo sombrío. Pero ahora que lo recuerdas, aún menos podrás escapar. Mi corazón se hundió. ¿Huir? ¿Y ahora cómo huyo? ¿Enfrentarme a la fuerza? Ya lo intenté. El resultado fue que me pusieron cadenas aún más gruesas. Ella es capaz de cosas como drogarme y encerrarme, no me cabe duda. La próxima vez que la enfurezca, realmente me romperá las piernas. Y más aún, está el niño. Ella está embarazada. No importa si el niño es mío o no, con su estado actual de obsesión enfermiza, usará a este niño como la última atadura para retenerme. Si el niño es realmente mío, legal y emocionalmente, será imposible separarnos por completo en esta vida. Debo mantener la calma. La fuerza bruta no funciona. Solo me queda la suavidad. Un hombre de verdad sabe adaptarse. Primero, protegerme a mí mismo. Y luego trazar un plan. Cerré los ojos, y cuando los volví a abrir, la conmoción y la ira en mi mirada ya las había reprimido a la fuerza. Esbocé una sonrisa que parecía un poco resignada y algo conformista, intentando que mi tono sonara más relajado. Si no puedo escapar, pues no escapo. La miré. Y, fingiendo despreocupación, me encogí de hombros. Un hombre, ¿verdad? Si hizo algo, debe asumir la responsabilidad. Así que me quedaré con vosotros, madre e hijo. Tampoco tenía intención de huir. Liu Ruyan entrecerró los ojos, como un gato examinando a su presa. En sus hermosos ojos solo había sospecha. Acercó su rostro, examinando el mío con detalle, como si quisiera encontrar rastros de mentira en mi cara. Todavía no me lo creo del todo, dijo lentamente, mientras la yema fría de sus dedos recorría mi nuez, provocándome la piel de gallina. Pero, más te vale que sea cierto. Su voz cambió de repente, con una amenaza sin disimulo, porque si no, la próxima vez te romperé ambas piernas, para que te quedes aquí para siempre, atado. Mi corazón se encogió, pero mi rostro mantuvo esa expresión de rendición. Parecía satisfecha con mi actitud de saber amoldarme a las circunstancias. Tras terminar su amenaza, su fuerza se desvaneció al instante, volvió a recostarse sobre mi pecho, como un gatito dócil, hundiendo su rostro en el hueco de mi cuello, murmurando en voz baja. Tú sabes que eres a quien más quiero, tampoco quiero hacerte daño. Pero no hay remedio, es culpa tuya por no obedecer, por querer huir, por querer abandonarnos a los dos. Su voz se fue haciendo más suave, con una ronquera somnolienta. Mientras hablaba, su respiración se volvió uniforme y prolongada. Se había quedado dormida en mis brazos. No me atreví a mover ni un músculo, sintiendo su cálido aliento. Oliendo su familiar y sutil fragancia, mi mente era un frío y lúcido vacío. Esta vez, yo también me dormí. A la mañana siguiente,
Me desperté en medio de un silencio absoluto, mis brazos vacíos. Liu Ruyan ya no estaba. Instintivamente moví mis muñecas, pero no escuché el familiar sonido de cadenas chocando. Me incorporé de golpe, bajé la vista y vi mis muñecas. Y mis tobillos, completamente vacíos. Por primera vez, me apoyé sobre mis propios pies en esta mazmorra que me había mantenido cautivo durante más de medio mes. Caminé paso a paso hacia la pesada puerta de hierro, mi corazón latía como un tambor. Extendí la mano. Y la empujé suavemente. La puerta se abrió. Al otro lado había una escalera que subía. La subí y empujé la puerta al final. Ante mis ojos apareció una escena que me resultaba extremadamente familiar, el estudio de Liu Ruyan. El enorme armario de caoba, los costosos sofás de cuero y el sutil aroma a tinta en el aire. Me quedé paralizado. Este escondite, este infierno que me había aprisionado, estaba oculto detrás del armario de su estudio. Esta casa. Había vivido aquí 3 años, había estado en este estudio innumerables veces. Pero nunca supe que aquí se escondía un lugar así. ¿Cuándo lo preparó? Este pensamiento me heló la sangre. Justo en ese momento, la puerta del estudio se abrió desde fuera y Liu Ruyan entró. Llevaba un conjunto casual de casa, con una sonrisa suave en el rostro, como una esposa completamente normal. Se acercó con naturalidad, tomó mi mano. Su calidez traspasó la piel. Pero no me transmitió ni una pizca de calidez. ¿Tienes hambre?, dijo, levantando la mirada hacia mí. Sus ojos se curvaron en una hermosa luna creciente. Vamos a comer. Empecé a aprender a interpretar el papel de un marido perfecto y devoto, por la pequeña vida en su vientre, que era ya sea una carga o un vínculo. Y también por mis 2 piernas, que por ahora seguían intactas. Delegué la mayor parte de mis asuntos de la empresa a un vicepresidente de confianza, y me transformé por completo en un amo de casa. Después de que Liu Ruyan quedara embarazada, sus antojos se volvieron extraños y caprichosos. Hoy quería algo ácido. Mañana algo picante. Cada día inventaba formas de cocinar para ella, buscaba recetas para embarazadas por internet, como sopa de pollo con hierbas para calmar el feto, con miedo de no atenderla bien. Marido, hoy quiero pescado agridulce, de la variedad más auténtica. Bien. Me até el delantal y entré en esa cocina, más grande que la oficina de mi empresa, para empezar a preparar la lubina recién llegada por vía aérea. Ella se sentó en una silla del comedor, apoyando la barbilla, sonriente mientras veía mi ajetreo. Su mirada era tan suave como el agua, como si yo realmente fuera su amado esposo, y no un prisionero recién salido de una mazmorra. En las primeras semanas de embarazo, sus náuseas fueron muy fuertes. Cada mañana preparaba agua con gas y rodajas de limón, luego la llevaba en coche a su empresa. Solo después de verla entrar en ese emblemático edificio de oficinas podía ocuparme de mis propios asuntos. Por la tarde, terminaba mi trabajo antes y conducía hasta su empresa. A veces me sentaba en su oficina de presidenta y la ayudaba a revisar algunos documentos no tan cruciales, para que pudiera salir temprano a descansar. Sus subordinados me miraban, al principio con sorpresa, ahora con naturalidad. Incluso con algo de envidia. Probablemente pensaban que su presidenta, antes malagradecida y mordaz, había sido finalmente conquistada por mí, el yerno que vivía con ellos. Solo yo sabía que detrás de esta aparente armonía se escondía una locura escalofriante. Liu Ruyan también se volvía cada vez más dependiente de mí, o más bien, cada vez más pegajosa. Como una niña pequeña, a donde yo iba, ella me seguía. Si revisaba documentos, ponía un taburete y se sentaba a mi lado. Si cocinaba, se quedaba detrás, abrazándome la cintura. Esa posesividad enfermiza y asfixiante parecía haberse transformado en una dulzura ingenua gracias a las hormonas del embarazo. Frente a los estantes llenos de productos, ella tomaría con entusiasmo 2 pijamas de caricatura de pareja, uno era el lobo gris, otro era la loba roja, y los medía en mi cuerpo. Marido, mira, ¿no nos parecemos a esto? Sus ojos se arqueaban en forma de luna creciente al reír. Yo, mirándome en el espejo con ese pijama de lobo gris y una expresión de impotencia, esbocé una sonrisa forzada. Sí, tú eres la loba roja. Ella no se enfadó, al contrario, apoyó la cabeza en mi hombro. Y rió aún más feliz. Caminábamos de la mano, como cualquier pareja común. En el cine veíamos una película de amor aburrida, en la calle de comidas. Compartíamos una brocheta de calamar,
ella bebía de mi té con leche, yo comía un bocado de las bolitas de pulpo que ella había mordido. Esa dulzura era aterradoramente real. Quería pensar que era un momento de ternura, pero dentro de mí, esa cuerda nunca se relajaba ni un instante. Esa noche, estábamos acostados en la cama leyendo, ella apoyada en mi pecho. De repente tomó mi mano y la colocó sobre su vientre ligeramente abultado. ¿Lo sientes?, susurró. Yo estaba por preguntar. ¿Qué sentir?, cuando bajo mi palma sentí de repente un leve y extraño latido, un resplandor de luz y esperanza. En ese momento, una emoción indescriptible y compleja surgió en mi corazón hacia esa pequeña vida que estaba por llegar. No era que no me conmoviera, ese leve latido parecía golpear directamente en mi corazón, haciéndome sentir realmente que había una vida unida a mí por la sangre. Pero ese vínculo también era como una nueva cadena que me ataba firmemente al lugar. Los días pasaban en esa atmósfera tranquila pero extraña, hasta que un día vino a visitarme un socio de mi empresa, la persona a cargo. Era una mujer de negocios muy eficiente. Después de terminar el trabajo en la sala de reuniones, charlamos un rato más en el pasillo. Sonriendo, me tendió una tarjeta de presentación y dijo que en el futuro podríamos intercambiar más si había oportunidad. Apenas la había recibido por cortesía, cuando al girarme, vi a Liu Ruyan de pie no sé desde cuándo no muy lejos. Estaba allí quieta, con su sonrisa habitual en el rostro, pero sus ojos miraban fijamente. La tarjeta en mi mano, sin el menor rastro de calidez en su mirada. El aire pareció congelarse al instante. La mujer encargada también notó la tensión. Sonrió con nerviosismo, puso una excusa y se fue rápidamente. Solo entonces Liu Ruyan caminó lentamente hacia mí. Al llegar frente a mí, no se enfadó ni me interrogó. Simplemente extendió sus dedos finos y, con suavidad, tomó la tarjeta de mi mano. Luego, delante de mí, con un gesto extremadamente elegante, fue rompiendo la tarjeta en los fragmentos más pequeños. Alzó la cabeza, se acercó a mi oído y, con una voz que solo nosotros dos podíamos oír, como un susurro de amante, dijo: marido, últimamente has estado tan obediente que casi olvido que en el cuarto oscuro, ¿en realidad hay bastante espacio? Desde el incidente de aquel día, las palabras de Liu Ruyan, en el cuarto oscuro hay bastante espacio, resonaron en mis oídos como una pesadilla. Durante varios días, me porté bien, como nunca antes. Y ella parecía muy satisfecha con mi obediencia, sin volver a mencionar el tema. Los días pasaban volando en esa calma extraña, hasta que el vientre de Liu Ruyan se hinchó como un globo. Y la fecha del parto llegó en un abrir y cerrar de ojos. En el hospital, fuera de la sala de partos. Yo, como una mosca sin cabeza, caminaba de un lado a otro en el pasillo. La luz roja de la cirugía encendida parecía un ojo devorador, haciendo que mi corazón se acelerara. Sentía una mezcla de emociones. La expectativa por la pequeña vida que estaba por nacer, la preocupación por esa mujer loca dentro de la sala de partos, y sobre todo, la incertidumbre sobre mi propio futuro. La puerta de la sala de partos se abrió. Salió una enfermera. Di un salto y me lancé hacia ella, con la garganta tan seca que apenas podía hablar. Doctor, ¿cómo está mi esposa? La enfermera se quitó la mascarilla, mostrando una sonrisa cansada pero aliviada. Felicitaciones. Madre e hija están a salvo. Esas 4 palabras, como una corriente cálida, disiparon al instante. Era tan pequeña. Ojos cerrados con fuerza, boquita chupando inconscientemente. Le puse un apodo. Llamarla Yueyue. Mirándola, toda esa amargura y tensión, precaución, miedo, todo pareció derretirse en ese momento. Era una sensación que nunca había experimentado, un vínculo de sangre. La emoción más primitiva. Durante el tiempo que Liu Ruyan estuvo en la cuarentena, me convertí por completo en un super papá. Cambiar pañales, preparar biberones, darle palmaditas para eructar, mecerla para dormir. Al principio, todo era torpeza. Luego, me volví hábil, ocupadísimo sin parar. Liu Ruyan, la mayoría del tiempo, se recostaba en la cabecera de la cama, observando en silencio mis ajetreos por nuestra hija. La locura y el afán de posesión en sus ojos disminuyeron mucho, reemplazados por una ternura y satisfacción que nunca había visto en ella. Esa mirada me hizo tener, varias veces, la ilusión de que éramos una pareja común y corriente, cariñosa. Después del primer mes de Yueyue, Liu Ruyan me llevó a mí y a nuestra hija a su casa. Sus padres sabían de mi existencia desde antes y su actitud hacia mí ya no era mala. Ahora, con su nieta,
estaban tan entusiasmados que casi no podía soportarlo. En casa de mis suegros, llevé la autorreflexión de un yerno. Al máximo, me metía en la cocina para ayudar a mi suegra. Jugaba ajedrez en el balcón con mi suegro, hablaba de noticias, haciendo que la pareja de ancianos sonriera de oreja a oreja. Todo eran habilidades de supervivencia que había pulido en estos años. Después de cenar, mi suegro me llamó a su estudio, me dio palmadas en el hombro. Y me dijo con sinceridad: Lynn, muchacho, Ryan esta niña. Ha sido malcriada por nosotros desde pequeña, su temperamento puede ser un poco raro, tú ten paciencia con ella en el futuro. Mi suegra también asentía: sí, ella tiene algún. Tú compréndela mucho. Yo escuchaba, y en mi rostro aparecía una sonrisa perfecta, pero por dentro me reía con sarcasmo. ¿Raro? Eso no es nada. Tu hija es lo que llaman enfermiza, del tipo que encierra a la gente en el sótano y la ata con cadenas. Pero mis palabras fueron extremadamente sinceras. Papá, mamá, estén tranquilos, el temperamento de Ryan. Me llevo muy bien con ella, somos el uno para el otro. Después de volver de casa de mis suegros, me convertí por completo en un esclavo de mi hija. En cuanto tenía tiempo libre, abrazaba a Yueyue. La hacía reír, le cantaba canciones infantiles desafinadas, viéndola balbucear. Se me derretía el corazón. Esa noche, estaba abrazando a mi hija. Le di un beso en su mejilla sonrosada, y Liu Ryan me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro, con un tono de fingido resentimiento y celos. Ahora solo tienes ojos para tu hija, ya no me haces compañía. Me reí, me di la vuelta, y juntándola a ella y a Yueyue, las abracé. ¿Cómo podría? Bajé la cabeza y besé su frente. Ustedes dos, madre e hija, son mis tesoros más preciados. Ella se restregó satisfecha en mi pecho. Levantó la cara, sus hermosos ojos se curvaron en forma de media luna. Me miró, con una mirada que me era familiar, llena de ternura. Pero lo que dijo me hizo temblar por dentro. Esposo, viendo lo mucho que te gusta ahora Xiao Yueyue, también quiero darte una sorpresa, una que seguro te encantará. Desde que nació nuestra hija, mi mundo solo se quedó con leche en polvo, pañales y sus balbuceos y risas. La abrazaba como si sostuviera el tesoro más suave del mundo. Me dejaba caer voluntariamente, convirtiéndome por completo en un esclavo de mi hija. Ese día, estaba ocupado cambiando el pañal hacia Yueyue. Sus piececitos pataleaban contra mi brazo, cuando Liu Ryan se acercó por detrás. Se inclinó misteriosamente a mi oído. Cariño, te voy a llevar a ver un regalo. Su aliento tenía un toque dulce. No me di la vuelta, concentrado en lo que hacía. Estoy ocupado ahora, no tengo tiempo. Este regalo te va a gustar seguro, es especial, insistió ella. Sus brazos rodearon mi cintura por detrás, empezando a mimarme. Además, a mí también me gusta mucho. ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? Se restregaba contra mi espalda, como un gato pegajoso. Sabía que cuando ella decide algo, no tengo manera de negarme. Bajo su insistencia y mimos, al final cedí, sosteniendo a mi hija. Me senté en el asiento del copiloto y me abroché el cinturón. Xiao Yueyue dormía plácidamente en mis brazos. Liu Ryan encendió el coche, de tan buen humor que incluso tarareaba una canción. El paisaje fuera de la ventanilla pasaba a toda velocidad. Miré a mi hija en brazos. Su rostro tranquilo y dormido, pero en mi corazón surgió un presentimiento indescriptible. Un gimnasio de boxeo. El lugar al que me había traído era este. Un sitio lleno de sudor y hormonas. En cuanto entramos, un olor mezclado a cuero y desinfectante nos golpeó de frente. No muy lejos, se oía el sonido sordo de puños golpeando sacos de boxeo. El pum pum, y los gritos roncos del entrenador. Liu Ryan, como si conociera bien el lugar, me guió hacia adentro. Se detuvo frente a un ring independiente. Sobre el ring había una figura familiar, Hibo Xiao. Llevaba pantalones cortos de boxeo y un chaleco, con guantes rojos, pero su aspecto no tenía nada del vigor de un boxeador. Más bien parecía un conejo flaco y asustado. Cuando me vio, sus piernas temblaron visiblemente. Era un miedo grabado en los huesos, imposible de ocultar. ¿Te resulta familiar? Liu Ryan tomó hacia Yueyue, que dormía profundamente, de mis brazos. Su sonrisa era radiante, y a la vez extraña. Mecía a su hija en brazos, y con la barbilla señaló hacia donde estaba Hibo Xiao. Levantándola ligeramente, con un tono despreocupado y casi cruel, dijo: Mira, puedes golpearla otra vez. Recuerda darle fuerte. He tenido que pagar un pedido grande para que viniera a hacer tu sparring. ¿Qué tal? ¿No es una sorpresa?
¿sorpresa? Solo sentí un escalofrío que me subía desde la planta de los pies hasta la cabeza. La miré a ella, luego al tipo que temblaba como un flan sobre el ring, y me quedé sin palabras. ¿Acaso todo este tiempo de haberme portado bien la había aburrido, y ahora quería verme pegar de nuevo? Tras varias insistencias de Liu Ruyan, me resigné a quitarme el abrigo. Un empleado me tendió un par de guantes de boxeo negros. Me los puse con parsimonia y subí al ring. Al verme subir, Hee Xiao, el de enfrente, palideció. En el acto, sus ojos solo suplicaban y mostraban miedo. Era como si se enfrentara a una bestia que está a punto de destrozarlo. Ni siquiera me molesté en adoptar una postura. Simplemente lancé algunos golpes al azar. Los puños silbaban en el aire, sin apenas fuerza, pero Hee Xiao, como si estuviera aterrado, levantó la mano para protegerse de forma simbólica, pero mi puño le dio en la mejilla. Cayó hacia atrás como un tronco, desmayándose al instante. El entrenador al lado del ring se quedó boquiabierto. Yo, de pie sobre el ring, miré abajo a Liu Ruyan, que sostenía a su hija y miraba embelesada la escena. Solo sentí absurdo y tristeza. Ella mecía suavemente hacia Oyoyo mientras observaba el drama en el ring. Qué tonta he sido, pero tú no puedes ser como mamá, pegada a papá. Si te atreves, mamá se pondrá celosa. Bajó la cabeza, casi pegando los labios a la oreja de su hija, y con un tono de sueño, pronunció unas palabras que helarían mi sangre, así. Papá tendrá que volver a entrar en el cuarto oscuro. ¿El cuarto oscuro? Eso no era una pesadilla olvidada, sino una espada de Damocles siempre suspendida sobre mi cabeza. Me quito los guantes de boxeo, los tiro al suelo y bajo del ring. Forzando una sonrisa de esposo en mi rostro, miro hacia lo lejos. Y grito a la hermosa madre e hija: esposa, volvemos a casa. Mi voz no es alta, pero resuena claramente en el ruidoso gimnasio de boxeo. Voy a casa a cocinar para ti tu plato favorito, calamares estofados, y también prepararé la leche en polvo que más le gusta a nuestra hija.